It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. La transición energética no solo abarata la generación de electricidad, sino que también hace el sistema más exigente a la hora de gestionarlo. España ha avanzado mucho, tiene más renovables, menos dependencia del gas y mayor resiliencia. Pero este modelo no es un modelo terminado, es un modelo que está en construcción. ¿Vivimos realmente en una crisis energética permanente? ¿Y por qué, si cada vez hay más renovables, el precio de la luz sigue dependiendo del gas? En este capítulo de Blink queremos analizar el sistema energético español en un contexto global marcado por la volatilidad y la dependencia del exterior. A lo largo de este podcast, Pilar Mas, economista en BBVA Research, nos explica por qué España parte con cierta ventaja, cómo se forman los precios en el mercado eléctrico y qué está cambiando en la transición energética. Claves para entender qué hay detrás de la factura de la luz y hacia dónde evoluciona el modelo. Blink. Hola Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a Blink, un gusto que estés hoy con nosotros. Muchas gracias, Reyes. Mira, vamos a poner un poquito de contexto para comenzar. En los últimos años parece que vivimos en una especie de crisis energética permanente, ¿no? La guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio. De hecho, ahora estamos volviendo a ver presión en los mercados energéticos. ¿Hasta qué punto estos shocks siguen afectando a Europa? Pues estos shocks siguen afectando y bastante. Cada episodio de tensión que tenemos en Oriente Medio vuelve a presionar los precios del petróleo y del gas y eso introduce más volatilidad y más incertidumbre en los mercados. Europa ha avanzado mucho en la transición energética, pero mantiene un problema estructural y es que sigue dependiendo de la energía importada. Además, esa dependencia ha ido cambiando de forma. Hemos pasado del gas ruso a un mayor uso de gas natural licuado que es más caro y más volátil. Así que en el fondo Europa ha mejorado, pero sigue siendo vulnerable. Pilar, ¿y dentro de ese contexto España está en la misma situación o juega con cierta ventaja? Pues España tiene una clara ventaja. La mayor penetración de energía renovable en los últimos años, que ahora mismo se sitúa entre el 55-57% del mix eléctrico, ha permitido a España reducir la dependencia del gas. Y eso hace que el sistema eléctrico español amortigüe mejor los shocks energéticos que otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Alemania o Italia, donde el gas sigue teniendo un peso más relevante y eso hace que en este momento España sea más resiliente. Y la razón es muy sencilla. España depende menos del gas. Pero sabiendo esto, también hay algo que genera bastante confusión y es que si cada vez hay más renovables, ¿por qué el gas sigue teniendo tanto peso en el precio de la electricidad? Sí, es interesante esta pregunta, Reyes, y es porque el sistema eléctrico funciona por orden de coste. Para entenderlo, primero entran las tecnologías más baratas, las renovables, el sol, viento, nuclear, hidráulica, y cuando con ello no es suficiente, entonces entra el gas. Y aquí está la clave. La última tecnología que entra es la que fija el precio de todo el sistema. Y esa suele ser el gas, por ser el más caro. Por eso pasa algo que sorprende muchas veces, ¿no? Y es que aunque la mayor parte de la electricidad sea renovable, el precio lo puede seguir marcando el gas. En definitiva, al final no importa quién más produce, sino quién produce la última unidad necesaria. Y ahí está la clave. Ya, o sea, por entenderlo bien, aunque el gas pese menos en el mix, sigue marcando el precio. Así es. Por eso cuando sube el precio del gas, sube prácticamente todo el sistema eléctrico. Esta es la clave para entender lo que está pasando en Europa en los últimos años. Vale, entonces, si el sistema realmente sigue funcionando así, ¿qué es lo que está cambiando en España? Lo que está cambiando en España diría que no es tanto la regla del juego, sino el peso que tiene cada tecnología dentro del sistema. Las renovables están ganando protagonismo, como hemos comentado anteriormente. Cada vez hay más horas en las que fijan el precio en el mercado mayorista. Hemos pasado de estar en torno al 20% a más del 30% y eso reduce la influencia del gas. Es decir, las renovables no eliminan el gas, pero sí hacen que pese menos. Pilar, ¿y esto llevado a la práctica se traduce realmente en precios más bajos? Pues sí, en el mercado mayorista, donde el efecto es claro. Más renovables implican menor coste de generación de electricidad y precios más bajos. De hecho,
estimaciones recientes realizadas en BBVA Research apuntan a que un aumento de unos 20 puntos en la penetración de renovables habría reducido los precios mayoristas de electricidad en torno a un 20%. Y además España tiene precios más bajos que otros países europeos y menor sensibilidad al gas. Pero eso no es lo mismo que pagar menos en la factura de la luz. Claro, ahí está la duda de los consumidores, porque si los precios bajan, ¿por qué no se nota igual en la factura final? Pues porque el precio final no es solo lo que cuesta generar electricidad, también incluye impuestos, redes, costes regulatorios y además también hay que tener en cuenta que con la mayor penetración de renovables han aumentado ciertos costes del sistema, como son adaptación de redes, lograr equilibrio en tiempo real, respaldo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que el precio mayorista baja, pero ese ahorro no llega completamente al consumidor final. Se abre una brecha estructural, diríamos, entre lo que cuesta producir y lo que se paga. Entonces, Pilar, podríamos decir que el sistema mejora, pero también se vuelve más complejo, ¿no? Pues así es, Reyes. En efecto, la transición energética no solo abarata la generación de electricidad, sino que también hace el sistema más exigente a la hora de gestionarlo. Necesitas almacenamiento, redes más avanzadas y también una gestión más sofisticada en tiempo real. Es decir, lo que necesitas es garantizar un correcto funcionamiento del sistema en tiempo y en forma. Y esto podría ser una de las causas que generó el apagón que tuvimos en 2025. Como digo, lo que es un hecho es que la penetración de renovables ha hecho que el sistema sea ahora más complejo. Y, en efecto, el sistema necesita flexibilidad, necesita una gestión en tiempo real adecuada y sin ello, pues los riesgos de apagones, de otro tipo de incidencias en el sistema y en la generación eléctrica es un hecho. Una duda más, Pilar. En España tenemos tarifas reguladas, ¿no? Que además cambian cada día. ¿Eso no debería ayudarnos a notar las bajadas más rápido que en otros países? En teoría sí. España tiene más tarifas indexadas, como el PVPC, que otros países, y son muy rápidas trasladando los cambios del mercado mayorista a la factura de la luz. De hecho, en ese sentido, el sistema español debería reflejar antes las bajadas que otros países con contratos más rígidos, como es el caso de Alemania o Francia. Pero, ¿qué ocurre en España? Pues que aunque el precio mayorista baje y la tarifa lo refleje rápidamente, ese ahorro se compensa con otros costes, como decíamos, servicios de ajustes, redes, componentes regulados. Por eso es lo que hemos observado en los últimos años, y es que la brecha entre lo que cuesta producir y lo que pagamos se ha ampliado. Pues vamos terminando ya. Teniendo todo esto en cuenta, Pilar, ¿podríamos decir que España tiene un modelo energético sólido? Podemos decir que España ha avanzado mucho. Tiene más renovables, menos dependencia del gas y mayor resiliencia. Pero este modelo no es un modelo terminado, es un modelo que está en construcción. Falta almacenamiento, falta inversión en redes, falta más flexibilidad. En definitiva, sí diría que el cambio es real, pero todavía no está completo. Pues muchísimas gracias, Pilar, por Gracias acompañarnos. a vosotros. Gracias. Un placer. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.